Muchas gracias. Gracias, creo que ahí estamos. Ahí está. Sí, así es. Qué gusto saludarles a los que están aquí presentes y también a los que veo aquí en la pantalla del Zoom. En verdad que es para mí un privilegio venir a estar aquí y compartir con ustedes la palabra. Es algo que me apasiona, que me gusta, ¿verdad? Y cuando me dan la oportunidad de hacerlo, generalmente pues acepto las invitaciones. Entonces, quiero compartir con ustedes un pasaje que está en Marcos capítulo 7. Entonces, si traen ahí sus Biblias o si tienen ahí sus Biblias en casa, si tienes ahí tu Biblia en casa, te animo a que la abras en Marcos capítulo 7. Y hay algo que quiero compartir, el acercamiento a Dios. El Evangelio de Marcos es un evangelio muy emocionante. Sabemos que es el evangelio más corto y hay algunos estudiosos que nos dicen que fue el primer evangelio y que de hecho de Marcos, tanto Mateo como Lucas toman de él para luego seguir con sus investigaciones y añadirle, ¿verdad? Cuando leemos Marcos, sabemos que Marcos tiene mucho la frase y luego, como que Marcos es ese reportero que está en la escena y nos está diciendo lo que está sucediendo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, aquí en este pasaje que yo quiero exponer con ustedes es del verso 24 al 31. Y las preguntas que me gustaría responder en esta ocasión es, ¿quiénes se pueden acercar a Dios? ¿Quién se puede acercar a Dios? Los de cierto linaje, los de cierta etnia, ¿verdad? Los que cumplen con ciertos criterios, ¿sí? Los buenos, ¿verdad? Los pulcros. O como te dicen los feligreses, usted que está más cerca de Dios. Usted que está más cerca de Dios, sí, sí. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Qué actitudes, qué condición de nuestro corazón es necesaria? Y en este pasaje que yo quiero exponer con ustedes, Marcos se va a asegurar de que nosotros podamos entender quiénes podemos acercarnos a Dios. De hecho, en el capítulo 7, al inicio, Jesús se topa con los fariseos y los fariseos tienen ahí una cuestión de limpieza, ¿verdad? Una cuestión de, oye, ¿por qué no se limpian las manos tus discípulos? ¿Por qué no hacen este ritual? Y Jesús los confronta y les dice, es que no es la limpieza externa la que se necesita, sino la interna, ¿sí? Y vamos a ver que es muy irónico y el Evangelio de Marcos utiliza muchas ironías para presentarnos esto. Nos presenta cómo los religiosos, los escribas, los fariseos, los que deberían de haber identificado la llegada del Mesías, no la vieron, y ahora de hecho nos va a decir irónicamente cómo los gentiles vieron a Jesús como el cumplimiento de la promesa de Dios, como el mismo Mesías. Pero no solo eso, nos va a decir cómo los impuros se acercaron a Jesús y recibieron una respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver que estos impuros, ¿verdad? Es esta mujer sirofenicia y gentil sordomudo o sordotartamudo, ¿verdad? Que reciben esta petición, estas peticiones, porque se acercan a Jesús de una manera correcta. Y aunque la Biblia siempre nos muestra a Jesús como nuestro ejemplo supremo, ¿verdad? Marcos aquí nos presenta a estos dos grandes personajes como ejemplos, no para que imitemos todo acerca de su vida, pero sí para que podamos ver cómo podemos nosotros
imitarlos en su acercamiento a Dios. ¿Sí? Ahora, un poquito de contexto para que entendamos el texto, ¿verdad? El evangelista Marcos quiere asegurar o quiere que los lectores sepamos quién es Jesús, ¿sí? Por eso inicia, Marcos 1:1 nos dice, principio del evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. O sea, Marcos no se anda con rodeos, Marcos le dice a sus lectores, yo quiero que ustedes sepan las buenas noticias de quién es Jesús, y este Jesús, ¿verdad? Es el Cristo, es decir, el Mesías, es el Hijo de Dios. Esto es lo que Marcos quiere hacer, y de hecho, la primer parte de Marcos, vemos que Jesús hace prodigios, ¿verdad? Hace liberaciones, ¿verdad? Y hace enseñanzas, pero mayor énfasis, ¿verdad? En las liberaciones y en las sanidades de Jesús. ¿Por qué? Porque estas sanidades y estas liberaciones son el testimonio, ¿verdad? De que Jesús es quien él dice ser. Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es el Mesías. Ahora, la palabra Mesías en aquellos tiempos tenía un fuerte peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque había algo que se conoce como la expectativa mesiánica. Es decir, cuando alguien escuchaba Mesías, venían ciertas ideas, ¿verdad? Venían ciertos conceptos que decían, el Mesías tiene que cumplir con esto. Y por eso también vemos que Jesús trata de decirles, no digan que soy el Mesías. No. ¿Por qué? Porque digamos que la gente ya tenía una etiqueta para el Mesías. Y de hecho, Marcos viene a definir realmente quién es el Mesías, el siervo de Dios sufriente que viene a rescatarnos de nuestro pecado. ¿Sí? Por eso, cuando ellos escucharon Mesías y luego en la segunda parte de Marcos, cuando Jesús les dice, pero es necesario que el Hijo del Hombre padezca y muera y resucite al tercer día, por eso dice, no, que esto no suceda. ¿Por qué? Porque si eres el Mesías, tú no puedes morir. ¿Sí? O sea, y si eres el Mesías, tú no debes de sufrir. Es decir, tenemos una expectativa de Mesías, pero Marcos nos dice, primero, Jesús es el Mesías, que es lo que vemos en la primera parte, y segundo, y este Mesías viene a sufrir y a dar su vida en rescate por muchos, ¿sí? Y entonces nos cambia, cambia el concepto de ese tiempo y obviamente nos lo cambia a nosotros, ¿sí? Entonces, pero ¿quién es este Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, y su ministerio de nuevo es enseñanza, ¿sí? Liberaciones y sanidades. Y en este pasaje nosotros vamos a ver una liberación y una sanidad, ¿verdad? Y entonces, estas sanidades y estas liberaciones son, ¿verdad? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Se acuerdan cuando bajan ahí al paralítico y él le dice, tus pecados te son perdonados? Y todos, no, esto solo lo puede hacer Dios, ¿verdad? Y Jesús dice, ok, pues para que sepan que yo soy el Hijo de Dios, ¿sí? Para que sepan que sí tengo autoridad para perdonar pecados, entonces los sano. Entonces, esta liberación que vamos a ver aquí y esta sanidad que vamos a ver aquí son para apuntarnos que Jesús es quien él dice ser y que Jesús tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados. La mayor enfermedad que tiene el hombre es el pecado que tenemos en nosotros. Necesitamos ser perdonados. Necesitamos ser restaurados para poder tener esta relación con nuestro Creador, y por eso Él viene a redimirnos y a perdonarnos. ¿Sí? Así que les voy a invitar a leer, ¿verdad? El pasaje del verso 24 al verso 31 de Marcos 7. Dice, levantándose de ahí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil
sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo: por esta respuesta vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que su niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaban, tanto más ellos lo proclamaban. Y estaban asombrados en gran manera y decían: todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Amén. Bueno, pues lo que yo quiero argumentar delante de ustedes con esta palabra, y si algo de cierta manera quiero que nos llevemos, es porque Jesús es el Hijo de Dios. Debemos acercarnos a Él en fe y humildad para presentarle nuestras necesidades. ¿Sí? Él es el Hijo de Dios y podemos acercarnos a Él. Y Marcos nos presenta que tanto la mujer sirofenicia como los amigos y el sordo tartamudo, ¿sí?, se presentan a Él en fe y en humildad y le presentan sus necesidades. De nuevo, Jesús ya se había confrontado antes con los fariseos y Jesús les había dicho que la limpieza debía ser interna, no externa. Y cuando la limpieza es interna, requiere que alguien de afuera venga y nos limpie. Pensando en este concepto de que alguien de afuera venga y nos limpie, yo recuerdo que es como aquel niño, ¿verdad? Que está comiendo espagueti con salsa roja, ¿verdad? Sí, a la boloñesa. Y entonces el niño se mancha y luego el niño con sus manos manchadas quiere limpiarse. Sí, así es. No se puede. No se puede. Y eso somos nosotros cuando nos damos cuenta de nuestro pecado y queremos limpiarnos. Y al limpiarnos, nos manchamos más. La limpieza tiene que venir de afuera. Y es Jesús, el Hijo de Dios, que viene de afuera a perdonarnos. Oye, perdón, Sergio. Sí. Bueno, es mucha interacción a veces lo que tenemos que procurar, pero me recuerda mucho a cómo hoy en día mucha gente, no sé si me escuchan bien, ¿verdad? Mucha gente, o sea, lo que acabas de decir es bien clave para el día de hoy, porque dicen, no, tú busca del interior y dentro de ti está la respuesta está en ti, así es. Así es. Y bueno, sabemos lo que Jesús dice, ¿verdad? Jesús dice: hey, los sanos no tienen necesidad de médico, ¿verdad? Sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y el problema es que hay quienes creen que son justos o quienes son sanos y no hay ni uno, ¿verdad? Todos tenemos esta necesidad y así es. Este es este principio, ¿verdad? De que hoy en día hay quienes piensan que el cambio o que la pureza viene de adentro y esto es lo que a veces conocemos como el humanismo, ¿verdad? El cambio está en ti, tú puedes hacerlo, ¿verdad? Y entonces, y si no, Dios no hubiera enviado a su Hijo. O sea, si nosotros pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, Dios no hubiera enviado a su Hijo para encarnar, vivir una vida justa, morir
la muerte que a nosotros nos tocaba resucitar y ahora nosotros poder recibir su justicia, ¿verdad? Por haber puesto nuestros pecados sobre su cruz. ¿Sí? Así que, porque Jesús es el Hijo de Dios, debemos acercarnos con Él en fe, en humildad, para presentarle nuestras necesidades. Y aquí vemos, tanto con la mujer sirofenicia como con el sordo tartamudo, vemos estas historias similares. Vemos que están fuera de Galilea, están fuera de la región judía, ¿verdad? Están en territorio gentil. Vemos un conflicto similar. La imagen de Dios en el hombre ha sido trastornada, ha sido quebrada. El hombre fue diseñado para que el Espíritu de Dios morara en nosotros, y aquí vemos a una niñita que tiene un demonio dentro de ella. Y el hombre fue diseñado para poder escuchar de Dios y poder hablar y comunicar las maravillas de Dios y comunicarse, ¿verdad?, con los hombres. Y vemos a un sordo tartamudo que no puede oír y que no puede comunicarse. Entonces vemos este conflicto, ¿verdad? Pero vemos un clímax en estas historias donde vemos un ruego, vemos una petición con una fe apropiada, con una fe humilde, ¿sí? Y vemos esta hermosa resolución donde la imagen de Dios dentro del ser humano es restaurada. Vemos a una niña libre, ¿verdad?, del demonio, y vemos a un hombre que escucha y habla y glorifica a Dios. Así que, porque Jesús es el Hijo de Dios, debemos acercarnos, número uno, en fe. Vamos a ver la fe de esta mujer sirofenicia, ¿verdad? Vemos que Jesús se levanta en el verso 24, de ahí Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. No sabemos si Jesús se separa, uno, porque acaba de tener un conflicto con los fariseos, número dos, desea descansar, o número tres, desea enfocarse en un tiempo para enseñar y preparar a sus discípulos. El contexto nos dice que tal vez era más para enseñar a sus discípulos, cuando le dice, hey, ¿sí? Ahorita estoy con mis discípulos, mujer, o sea, no te toca a ti, ¿sí? Sin embargo, también eso lo podemos ver más hacia afuera, y ahorita lo vamos a ver en esto, ¿verdad? Pero su fama, nos dice el verso 25, ¿verdad? Su fama se había extendido, y ya Marcos nos había dicho eso desde el capítulo 1, ya nos había dicho que Jesús empezó a hacer señales y prodigios, y su fama se extendió no solo en Galilea, sino más allá de esta región. Entonces, las personas ya sabían que había alguien que sanaba, que había alguien que echaba fuera demonios, pero también sabían que había alguien que perdonaba pecados. Y estaba ahí. Y entonces llega esta mujer y se acerca a Jesús, y vemos cómo lo hace, ¿sí? Sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. Es decir, ella se postró y rogó. Y aquí vemos la primer actitud que el evangelista nos anima a tener: una fe dependiente. ¿Sí? Ella se postró y rogó. Entonces, vemos a esta fe de esta mujer dependiente, postrada y rogando, pero también vemos, ¿verdad?, a los amigos del sordo tartamudo. Lo vemos aquí, ¿verdad? En el verso 32, donde dice, y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Vemos este ruego. Y aquí vemos la parte donde, porque Jesús es el Hijo de Dios, podemos acercarnos a él en fe, en ruego. Vemos una condición de corazón correcta. Vemos que estos, tanto amigos del sordo tartamudo como esta mujer, reconocían la autoridad de este hombre, reconocían la autoridad de Jesús, y reconocían la autoridad de Jesús
sobre las huestes espirituales y sobre el reino natural. Es decir, Jesús tiene la autoridad sobre las huestes espirituales, pero también tiene la autoridad sobre el reino natural para destapar los oídos y para soltar la lengua de este sordo tartamudo. Y vemos que esta fe es una fe sumisa, pero es una fe valiente. ¿Sí? Vemos a esta mujer, Ciro Fenicio, donde se acerca un maestro judío. Y vemos que esta mujer sabe las dinámicas entre judíos por su respuesta que luego vemos. Esta mujer no es como que, pues aquí viene un hombre, yo me voy. No. En el contexto histórico, vemos que esta mujer sabe que no es cualquier cosa acercarse con un judío hombre y no es cualquier cosa acercarse con un judío hombre maestro. Timothy Keller, un autor que he leído, dice: hay cobardes, hay personas regulares, hay héroes y luego hay padres. Los padres no están en el espectro de cobardía y valentía, porque si tu hijo está en peligro, tú simplemente haces lo que sea para salvarlo. Los valientes arrebatan. Sí, pero vamos a decir que esta mujer está fuera de eso. ¿Por qué? Porque su hija está, sí, o sea, y lo acabamos de ver ahorita en el testimonio, ¿verdad? Mi hijo se accidentó, pues yo voy a hacer lo que sea para que mi hijo esté bien. Y aquí vemos esta mujer, ¿verdad? Que tiene esta fe sumisa, ¿verdad? Y reconoce, fíjense bien, reconoce que Jesús es suficiente. Pero no solo reconoce que Jesús es suficiente, esta mujer reconoce que aún las migajas de Jesús son suficientes. ¿Sí? ¿Sí? Ella sabe que los hijos han comido. Ellos saben que los hijos han comido. De hecho, el evangelista Marcos ya no lo ha dicho que Jesús le ha dado de comer a una multitud y que de esta comida que Jesús le dio, sobró. Esta mujer sabe de las estas que sobraron. Esta mujer sabe de las migajas y sabe que las migajas son suficientes. ¿Sí? Y vemos que Jesús elogia esta fe persistente de la mujer. Una mujer gentil que sabía que había lugar para ella a la mesa de Dios porque hay gracia suficiente. Sí. Así que vemos esta fe valiente, pero también con el sordo tartamudo vemos una fe unida. ¿Por qué? Porque vemos a un grupo de personas que traen al sordo tartamudo, ¿verdad? Y se lo presentan a Jesús. Algo que me llama mucho la atención es que tanto la mujer, la intención era que Jesús sanara no a ellos, A alguien más. Pidiendo para ellos, estaban pidiendo para ellos. Han reconocido una necesidad. Así es, han reconocido una necesidad. Entonces, vemos, y esta fe unida ya la hemos visto también en Marcos, con el paralítico. ¿Sí? Con estos que abrieron el techo y bajaron a su amigo, ¿verdad? Pero vemos que nosotros también podemos, como comunidad, identificar las necesidades de nuestros hermanos y porque Jesús es el Hijo de Dios, podemos acercarnos a Él con fe para presentarle nuestras necesidades. ¿Sí? También, bueno, ahorita vimos que tenían fe o sea, pedían sanidad por otro, pero por ejemplo, la señora con el flujo de sangre, sí fue directo, ¿verdad? El Claro. milagro. Sí. Entonces, No estamos negando lo que otros pasajes dicen, sí. Simplemente estamos viendo el énfasis de este pasaje. Y en este pasaje podemos decir que vemos que hay una mujer intercediendo por su hija, ¿verdad? Pero con fe, y hay un grupo de personas intercediendo por su amigo. Eso no quiere decir que, bueno, y si yo tengo una necesidad, no puedo. Claro que podemos, ¿sí? O sea, claro que podemos acercarnos a Jesús con esta fe
para presentarle nuestras necesidades. Entonces, ahora, entonces, vemos esta fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Pero el segundo punto, no solo nos acercamos con fe, sino nos acercamos con humildad. ¿Y cómo vemos esto? Bueno, definitivamente vemos humildad en la mujer sirofenicia. ¿Sí? Entonces, la mujer era gentil, verso 16, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía, vemos aquí, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús reta la fe de esta mujer y Jesús responde con una frase a su petición. Deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Está siendo Jesús grosero? En nuestra cultura podría parecer que sí. Sí, sí. Ahora, en aquel tiempo, los perrillos no era como nuestra cultura de ahora, que hay quienes hasta tienen perrijos, ¿verdad? Que aún sus perros parecen los hijos, ¿verdad? O hay quienes dicen, no tengo hijos, pero tengo perros, ¿verdad? Entonces, yo tengo una cuestión en cuanto a eso, pero creo que es personal, ¿sí? Pero recuerdo una vez haciendo un viaje por el antiguo continente de Europa, donde vi cómo trataban a los perros y dije, aquí sí es bueno ser perro, ¿verdad? Es decir, perros en carriolas, tiendas para perros, perros vestidos. Y si usted va a una ciudad cosmopolita de México, no estamos muy lejos de eso. Es decir, también lo vemos. Ahora, ¿sí? Los perros en aquel tiempo eran perros carroñeros. Sin embargo, cuando vemos aquí que dice perrillos, está hablando de cachorros. Sí está hablando de perros que podían estar en casa. ¿Sí? Sin embargo, estos cachorros en aquel tiempo no eran tan amados o tan queridos como ahora podrían ser. ¿Sí? Es decir, no se les compraba croquetas, ¿verdad? Tenemos un familiar que cuando vamos a los Estados Unidos dice, nos podrían traer croquetas de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, porque especiales, y bueno, entonces, ¿qué hacían? A kosher, ¿verdad? ¿Qué hacían en ese tiempo? Pues los perrillos, o sea, agarraban de las sobras, de lo que caía, ¿sí? Y también vemos que Jesús, sí, en el Evangelio de Marcos ya ha empezado a enseñar con parábolas. ¿Sí? Y vemos que nadie hasta este tiempo las ha entendido. Los fariseos no las han entendido y los discípulos necesitan que Jesús se las explique. Pero aquí vemos a una mujer que escucha una parábola de Jesús y la entiende. Y no solo la entiende, sino que le responde en parábola. ¿Sí? Pero aquí vemos a una mujer gentil, ¿sí? Que tiene un discernimiento y que va más allá. Y Jesús ve cómo a ella se le ha abierto el entendimiento de esta parábola. Esta parábola podríamos decir que podría tener dos significados, el significado local y el significado más amplio. El significado local es Jesús se ha separado y está con sus discípulos y desea enseñarlos y esta mujer los está distrayendo. Ese podría ser el significado local. Pero también sabemos de un significado más amplio. Los judíos, ¿verdad? El pueblo de Israel deben de ser alimentados primero. La misión principal de Jesús eran los hijos de Israel. Su pan era el mensaje de salvación y ellos tenían el privilegio de obtenerlo primero. Por lo tanto, no debía ser echado a los gentiles. A los suyos vino. A los judíos vino. Ojo, esto no quiere decir que el tiempo de los gentiles no llegaría, sino que sabemos que el mensaje del evangelio es para todas las naciones. La proclamación del evangelio no había llegado a todos. Entonces, este puede ser
significado más amplio de decir, mujer, espérate, este mensaje es para los judíos, te va a llegar tu tiempo, ¿sí? Esta mujer ha sido retada, le han dado una parábola. A esta mujer le acaban de decir, no es tu tiempo, mujer. Tú eres como un perrillo, ¿sí? Y tú no tienes privilegios ahorita. Esta mujer podría responder de dos maneras, en orgullo o en desánimo. En orgullo sería ofenderse. ¿Me estás diciendo a mí una perrilla? ¿Me estás diciendo que yo no valgo? ¿Me estás diciendo, verdad, que tú no puedes sanarla? ¿Me estás diciendo que me tengo que esperar a que, digamos, ella no sabía, verdad, a que tú sigas viviendo, luego vayas a la cruz y luego resucites y luego, verdad, el libro de los hechos y entonces, hasta entonces yo reciba eso? Orgullo. Creo que, bueno, ahorita vamos a ver la aplicación. Desánimo. Es cierto, yo no valgo nada. Es cierto, yo soy Ciro Fenicia, es cierto, yo soy gentil, es cierto, esto no es para mí. ¿Sí? La pregunta aquí también para nosotros es, ¿esta mujer vio el evangelio? A veces nosotros, ¿cómo respondemos nosotros al evangelio? El evangelio conocemos que son las buenas noticias de Dios para salvar al hombre. Pero nadie va a apreciar las buenas noticias del evangelio si no hemos entendido las malas noticias. Y si nosotros necesitamos ser salvados, ¿qué significa eso? Pues que estamos perdidos. Sí, no somos merecedores. Que no somos merecedores de la gracia, que no somos merecedores de la misericordia, ¿sí? Que somos unos perrillos ensimismados, carroñeros, ¿verdad? Y como dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? Estábamos en tinieblas y amábamos las tinieblas. Sí. Es decir, el Evangelio primero ofende nuestro estado, ofende nuestro punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el evangelio nos dice que somos pecadores, pero no somos pecadores por omisión de, ay, no sabía. No, somos, como dice Romanos, ¿verdad? Así como eran buenos para pecar, ¿sí? Éramos pecadores, pero éramos buenos pecadores y nos gozábamos en el pecar, ¿sí? Decíamos, a ver, ¿qué voy a hacer ahora? ¿En qué bronca me voy a meter? ¿A quién voy a transar? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿de quién me voy a aprovechar? ¿Cómo voy a salir yo beneficiado? ¿Sí? Y cuando llega el evangelio y llega la luz expone nuestras tinieblas. Nuestra condición. La pregunta es, ¿Cómo ¿vamos a responder en orgullo? ¿Sí? ¿O vamos a responder en desánimo? ¿Sí? Entonces, hay maneras incorrectas de responder al evangelio. El evangelio declara que somos malvados, más malvados de lo que podemos creer, pero también el evangelio declara que somos amados y aceptados más de lo que podríamos esperar. ¿Sí? Entonces, somos malvados, más malvados de lo que podemos creer, pero también somos amados, más amados de lo que podríamos esperar. Pero a veces nosotros queremos decir, sí, queremos irnos a un lado sin reconocer el otro. Y nadie va a apreciar las buenas noticias si no ha entendido las malas noticias. ¿Sí? Es como aquel que está en aquellos tiempos donde se hacían las ejecuciones, ¿verdad? En las plazas públicas y llevaban al reo, ¿verdad? Y lo ejecutaban y es como si alguien está ahí de espectador viendo que pasen al reo, ¿verdad? Y le digan, oye, ya no te van a matar, eres libre. El que está de espectador dice, si yo no soy merecedor de la ira, yo no soy merecedor de la muerte, yo no tengo por qué gozarme. Pero el que está en la celda, esperando ser parodiado delante de la multitud y puesto para una ejecución, si llega alguien y le dice, oye, ya no vas a ser ejecutado, eres libre.
¿cómo lo va a apreciar? No, olvídate. ¿Sí? ¿Cómo lo va a apreciar? Valorar. ¿Sí? Es lo que Jesús nos dice ahí, en lo que Jesús dice en Lucas, creo que es Lucas 15, ¿verdad? ¿Quién ama más, al que se le ha perdonado Sí. mucho o al que se le ha perdonado poco? Y obviamente el que piensa que tiene que perdonar poco, dice, no, pues ama más el que se le ha perdonado mucho. Es que no has entendido cuánto se te ha perdonado. Y fíjate, Sergio, Ajá, perdóname que te sí. interrumpa, es que es bien clave. El último año, Ujú, Dios estuvo hablando muy fuerte en nuestras vidas sobre el agradecimiento. ya. Entonces, el hecho de no poder valorar, o sea, no somos agradecidos porque no valoramos. Ujú, Y en cosas comunes. Entonces, a mí Dios me enseñaba, si en las cosas comunes yo no valoro, ¿cómo voy a valorar la gracia? Entonces, we take it for granted. No sé cómo sí, se- lo tomamos por sentado. lo tomamos por sentado, no Sí. se valora. Y qué padre es, o sea, cómo mantener continuamente el hecho del pensar, Ujú, porque sí hay muchas promesas, sí, yo he sido salvo, sí, yo esto y el otro, pero mantenerlo continuo y pensar que yo era el que iba a ser a la horca. así es. Entonces, constantemente estar agradecido por eso, no nomás porque ya me liberaron, pues ya fui libre y, Sí, y ya. y el que va a la horca, pues allá vas tú también, ¿no? Sí, Yo una vez estuve ahí, pero pues no, ya, o sea, ya no valoro. sí, Pero si yo me recuerdo a mi memoria cuando yo iba a ir a la horca y ahora sé que otro va para allá y continuamente estoy en ese, pues Sí. constantemente voy a vivir una vida de todo lo que tengo, sí, no nada más no fui a la horca, o sea, sí. no fui merecedor. ¿Cómo No. mantienes eso? Ok, creo que para responder esa pregunta debemos de aprender a predicarnos el evangelio todos los días, reconocer eso. Y creo que el evangelio que declara que somos pecadores, ¿verdad? Y que éramos dignos de la ira de Dios, pero tenemos un redentor que la ha tomado por nosotros y nos ha redimido y nos ha dado acceso. Creo que el evangelio que nosotros nos predicamos todos los días debe de hacernos reconocer eso, ¿sí? Y que aunque hemos sido redimidos, nuestra redención no se ha completado, sino que se completará en aquel día cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Anhelamos aquel día, ¿sí? Y miramos hacia aquel día. Y entonces es una, como tú dices, es un agradecimiento continuo, pero a veces pensamos que el mensaje del evangelio es para los nuevos y el mensaje del evangelio no es para los nuevos. Bueno, el mensaje del evangelio no solo es para los nuevos, sino es para la iglesia. Por eso vemos que el apóstol Pablo le escribe el mensaje del evangelio a la iglesia convertida en Romanos. Es decir, oigan, quiero que sepan cuál es este mensaje para que lo estén recordando. Y la iglesia de Romanos puede decir, pero si nosotros ya somos salvos, pues por eso necesitas seguirlo recordando. ¿Sí? Y entonces esto es parte de lo que cuando nosotros vemos la palabra de Dios, decimos, bueno, esta mujer no era merecedora, sin embargo, ¿verdad? Fue amada y recibió de esta gracia y su respuesta, ¿verdad? No fue en orgullo, ¿sí? Porque pudo haber sido en orgullo. Y entonces muchas veces cuando nosotros compartimos el evangelio, hay quienes pueden responder en orgullo. No es posible que yo sea tan malo. Compartía con una mujer que decía, pues yo creo que cuando llegue con Dios, pues él va a ver que yo he sido más buena que No le mala. hago mal a nadie. Sí, que yo soy más buena que mala. Y yo así como que, ok, ¿verdad? O sea, entonces vemos cómo, aunque esa respuesta parece como que medio humilde, es orgullosa, porque reconoce que yo no soy tan mala. Yo no necesito a alguien que muera por mí, ¿sí? Pero también vemos la otra que es desánimo, ¿verdad? Generalmente creo que tendemos más hacia el orgullo, nuestra sociedad tiene más orgullo, pero también no podemos negar que haya quienes caigan en desánimo. Eres un pecador, merecedor de la ira de Dios. Ay, es cierto, no soy nada, no puedo alcanzar la gracia. Ay de mí, ¿verdad? Y entonces tenemos en orgullo un complejo de superioridad o en desánimo un complejo de inferioridad. ¿Quién se creen para llamarme perro pecador? Podría haber dicho esta mujer. O sí, cierto, soy tan mala que no merezco ni aún las migajas. Pero vemos a esta mujer cómo responde, ¿verdad? Y esta mujer responde y dice, es cierto, Señor,
Y, ¿cómo podemos decir? Estas 3 palabras tienen tanta profundidad, ¿sí? O sea, esta mujer reconoce que todo lo que Jesús dice es verdad. No hay manera de contradecir al Mesías. Y lo que Jesús dijo no pudo haber sido dicho en pecado, no pudo haber dicho en orgullo, no pudo haber dicho desde una superioridad. Lo que Jesús lo dice con Ahora sí, su ya me voy. perfecta armonía, ¿verdad? Perfecto amor, perfecta sabiduría, perfecta soberanía. Y esta mujer dice, es cierto. Es decir, no responde ni en orgullo, no responde ni en inferioridad. Está diciendo, Jesús, es cierto, tus palabras son ciertas, ¿verdad? Es cierto, Señor, dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos de Israel. O sea, ni aún, yo me imagino a los discípulos así como que viendo la interacción. Yo no entendí lo que dijo y ella está respondiendo en parábolas. ¿Por qué yo no tengo ese entendimiento? Los discípulos que no habían entendido ven a esta mujer que lo entiende y esta mujer responde, se acerca con fe, pero responde en humildad y le dice, Señor. Aquí vemos que ella ya está reconociendo, uno, que todo lo que dice este Jesús, ¿verdad? Este carpintero, que todo lo que él dice es cierto. Y no solo eso, que él es Señor, que él está sobre todo. Y me gusta esta frase, ¿verdad? Que es como una interpretación de la parábola. Dice, no te pido lo que merezco en base a mi suficiencia. Te pido lo que no merezco en base a tu bondad. No te estoy pidiendo porque yo haya hecho algo. No te estoy pidiendo porque yo sea judía. No te estoy pidiendo porque yo sea hombre. No te estoy pidiendo porque yo sea pura. Te estoy pidiendo porque tú eres bondadoso, no por lo que yo haya hecho. Y esa es la humildad. Podríamos decir que una aplicación es que muchas veces nosotros tratamos de hacer cosas para luego presentarnos delante de Dios y presentar nuestro currículum, nuestro esfuerzo y nuestros hechos y decimos, mira, sí lo he hecho. Y ahora, pues como que eres mi deudor, Dios. ¿Sí? ¿Sí? Estuve en Zimbabue, perdón. Sí. Estuve en Zimbabue hablando con una muchacha y dice, yo creo que a Dios ya le di muchas oportunidades. O sea, completamente el otro. Sí. Entonces, vemos esta condición, ¿verdad? Vemos esta condición de... y también en contraste con lo que acabamos de ver en el mismo capítulo 7 de los fariseos, de que yo ya me lavé las manos. Señor, yo llevo una semana medio limpiezón. ¿Sí entiendes? O sea, no se me ha salido ninguna mala palabra o ya, o sea, sí, Señor, ya hice mi transferencia, ¿verdad? O sea, sí, a la iglesia. Sí, oye, Señor, pues ya vine hasta el Carmen, o sea, sí, o sea, Ay, sí, ya, sí. Entonces, vemos esto, sí, vemos que esta mujer dice, yo no vengo a presentarme delante de ti por lo que yo haya hecho. Eso sería orgullo. Pero a veces nosotros nos presentamos delante de Dios de esa manera. Es correcto. ¿Verdad? He hecho bien. Sí, me he portado bien. No le he gritado a mis hijos, ¿verdad? Con mi esposa esta semana estuvo tranqui, ¿verdad? Sí, entonces como que balanceamos y entonces decimos, ahora sí me puedo acercar. Y no, es que ya ahorita no me puedo acercar. O, bueno, me voy a acercar, pero voy a empezar con arrepentimiento, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ya después puedo. Y no nos acercamos por lo que nosotros seamos o hayamos hecho, nos acercamos por quién es Él. Él es bondadoso, misericordioso, lleno de gracia y de bondad. ¿Sí? Y ella le dice, ¿verdad? No es porque me lo merezca, es porque tú eres bondadoso. Y vemos, ¿verdad? Es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Es decir, Señor, yo sé que hay más que suficiente y en humildad, aún las migajas son suficientes. Y si Él es el pan de vida, ¿sí?
cuando nosotros tomamos de Él es suficiente. Y Jesús responde a esta mujer. ¿Y cómo le responde? Concediéndole su petición. ¿Sí? ¿Cuál es la petición concedida? El demonio sale de su hija. ¿Qué está sucediendo? Jesús restaura la imagen de Dios en la niña. De nuevo, el cuerpo del ser humano que fue creado para ser morada del Espíritu Santo estaba invadido por un demonio y este fue expulsado. Así que vemos esta humildad de parte de esta mujer, pero ahora vamos a ver esta humildad, sí, de parte del sordo tartamudo. Este hombre que está separado de la vida, alienado de por vida, cortado de toda comunicación natural, no oye y no puede hablar bien. Y vemos aquí, ¿verdad? En el verso 33, entonces Jesús, tomándole aparte de la multitud a solas, dice, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Jesús le toma aparte. Y aquí a veces podemos caer en el error. Necesito hacer algo. Necesito mi saliva, ¿verdad? La saliva de Jesús. Pero lo que más vemos aquí es que Jesús se estaba comunicando con él como él entendía. Sí. ¿Y qué es lo que él dice? ¿Qué le está diciendo? Te voy a abrir los oídos y te voy a hacer que hables. ¿Sí? Jesús le está diciendo, eso es lo que voy a hacer. Y este hombre se deja guiar por Jesús. Este hombre está, imagínate, tiene al Hijo de Dios frente a él, lo toma aparte, ¿sí? Y yo no sé, porque si había una multitud, ¿cómo le hizo Jesús ahí? Pero le toma aparte y hace esto. Y no es de nuevo que nosotros hagamos algo en lo físico, sino que Jesús le está dando a entender lo que va a hacer. Y le dice, y levantando los ojos al cielo, verso 34, dice, suspiró profundamente. Y este suspiró profundamente habla de que él está profundamente compadecido. Habla de que él está dolido. Habla de que él se ha identificado con este hombre. Jesús ha visto la condición caída del hombre. Jesús ha visto lo que el pecado ha hecho desde Adán y Eva y cómo este ha de nuevo quitado y trastornado la imagen de Dios en nosotros, y él suspira y abre, ¿verdad? Y aquí el evangelista nos dice, nos da la palabra, ¿verdad? En arameo, ¿verdad? Que es efatá, y lo vemos aquí con signos de exclamación, como diciendo, este es como un clamor de esto no es posible, no es posible que este hombre que fue diseñado para escuchar y para comunicarse haya estado alienado y separado. Y vemos que Jesús restaura eso, que esto es ábrete, ¿verdad? Y entonces vemos vemos a un Jesús que no es indiferente. Sí, vemos a un Jesús que sabe compadecerse, ¿sí? Y vemos que este hombre, ¿verdad? Se acerca a Jesús en esta fe, pero no, esta fe humilde. Y vemos de nuevo que Jesús responde a la petición de sanidad. Y así como restaurar la imagen de Dios en esta hijita de la mujer sirofenicia, también la restaura en este hombre. Ahora él puede escuchar y hablar. Y vemos donde nos dice, ¿verdad? Verso 35, al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Y aquí vemos como, o sea, este hombre no tuvo que aprender a hablar en el instante. Estamos viendo una obra sobrenatural. Así como Jesús tiene poder sobre las regiones celestiales, también tiene poder sobrenatural sobre la naturaleza. Y él puede comunicarse con claridad. Así que, porque Jesús es el Hijo de Dios, debemos acercarnos a él en fe y en humildad para presentarle nuestras necesidades. Ahora, estamos por terminar.
pero quiero que veamos algo más. ¿Sí? Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se los ordenaban, tantos más ellos lo proclamaban. Entonces, aquí vemos a un Jesús, ¿verdad? Que parece que se quiere esconder, pero Jesús sabe que la gente puede tomarle, ¿verdad? Y querer hacer con él algo de lo que él no venía a hacer. ¿Sí? Él venía, uno, a mostrar que él es el Hijo de Dios, pero que él vino a servirnos y a sufrir en la cruz y resucitar al tercer día. Él vino a perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Y entonces, ¿pero qué hacía la multitud? Pues más lo proclamaban, dice, y estaban asombrados en gran manera y decían, todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Y lo que quiero que veamos por último es cómo esta multitud gentil está reconociendo quién es Jesús. Número uno dice, todo lo ha hecho bien. Y cuando leemos todo lo ha hecho bien, nos debe de dar una idea de cuándo fue cuando dijo, está bien hecho. Génesis, así es. Entonces, todo lo ha hecho bien. Esta multitud está diciendo, este hombre viene desde Génesis. Este hombre lo hace todo bien. Es una multitud gentil. No son los fariseos al principio del capítulo 7. No son los escribas que conocían y sabían. Pero vemos que hay una revelación aún mayor en ellos. Dice, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Y cuando Marcos dice, ¿verdad? Cuando Marcos dice que hay este hombre que tiene impedimento en su lengua, hay una palabra aquí que es mojilalos, ¿verdad? Que es una dificultad para hablar. Pero esta palabra solo se usa aquí y en otro lugar de la Biblia. Así que acompáñenme a Isaías 35. Isaías 35 es una promesa de la llegada del reino de Dios. ¿Sí? Ahora, Marcos 1:15 ya nos ha dicho que Jesús decía, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean el evangelio. Viene el reino. Voy a leer Isaías 35, versos 4 y 5 y 6. Digan los de corazón tímido, esfuércense, no teman, porque su Dios viene con venganza. Wow. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Aquí vemos, ojo, que esta multitud gentil está citando la profecía de Isaías 35. Wow. Y está diciendo, el reino de Dios Así es. ha llegado. Y lo está haciendo bien. Aleluya. ¿Sí? Ahora, Isaías predijo tales curaciones como parte de la futura intervención del Señor para revertir la maldición del pecado sobre su pueblo. ¿Cómo vino Jesús? Bueno, en Marcos, Jesús no está cumpliendo de nuevo con la expectativa mesiánica de sus tiempos. Jesús no está tomando acciones políticas y Jesús no está tomando acciones militares. ¿Qué está haciendo él? Está sanando, está sirviendo, está perdonando. ¿Sí? Ahora,
en Isaías 35 dice, pues su Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo. Así que Isaías 35 dice que la retribución de Dios llegará, porque Dios no pasa por alto los pecados y las transgresiones. Si Dios pasara por alto los pecados y las transgresiones, dejaría de ser un Dios perfecto y dejaría de ser un Dios justo. Sin embargo, vemos a este siervo de Dios que viene y toma la venganza y la retribución de nuestros pecados y las vierte sobre su Hijo Jesucristo en la cruz. Sí, la retribución de Dios llegará, pero el Hijo de Dios la tomará sobre él mismo. Y cuando él, Jesús, se identifica con nosotros, él toma el castigo por nuestros pecados. Y como dijo Tim Keller otra vez, el Hijo de Dios se hizo perro para que nosotros podamos ser hijos. Él fue echado fuera. Nuestros pecados fueron sobre él y ahora nosotros no vamos a las migajas, sino que vamos a la mesa. Podamos tener comunión con Dios mismo. Así que hoy, de nuevo, te quiero decir, porque Jesús es el Hijo de Dios, debemos acercarnos a Él en fe y en humildad para presentarle nuestras necesidades. Si los que están aquí escuchando, ¿verdad?, nunca han rendido su vida a Cristo, yo te animo a que no respondas en orgullo al mensaje del Evangelio, el cual declara que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios y somos merecedores justamente de su ira eterna. Sino responde en humildad, poniendo tu fe y tu confianza en Cristo, arrepintiéndote de tus pecados. Acércate a Jesús con fe y humildad. Arrepiéntete y reconcíliate con Dios. Despójate de tu orgullo o despójate de tu inferioridad. Responde a la invitación de sentarte a la mesa. Para los que estamos aquí y nuestra vida ya es de Cristo, ¿tienes necesidades? Acércate a Él en fe, en humildad. Preséntalas, reconociendo que Él se compadece de nosotros, que Él lo conoce todo. Y que si no es en este tiempo, será al final de los tiempos donde la imagen de Dios en nuestra vida será restituida a perfección. Sí. Donde escucharemos a Dios, proclamaremos sus grandezas y donde el Espíritu de Dios ya mora en nosotros, pero morará por la eternidad en nosotros. Termino con una oración. Padre, gracias. Gracias porque podemos venir a tu palabra, Señor, y esta puede traspasar nuestros corazones. Gracias porque tu Espíritu Santo nos hace ver, Señor, en dónde nos hemos descarriado o hacia dónde hemos ido, Señor, en dónde hemos dejado de acercarnos con fe o acercarnos sin humildad, Señor. Tu Espíritu Santo nos muestre, Señor. Nos muestre de qué debemos arrepentirnos, Señor, y de qué tú nos das el perdón, Señor, y la restitución. Padre, que tu Espíritu Santo encamine nuestros pasos para poder caminar hacia tu Hijo Jesucristo en fe y humildad, reconociendo que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.